Detienen al expresidente municipal de Parácuaro, Michoacán, Miguel Ángel Pantoja Guzmán, por presunto peculado. Prevalecen lluvias a causa de Cristina. El PRD se levanta de la negociación de las leyes secundarias de la reforma energética. Los que sí quisimos impulsar un nuevo modelo energético, no estamos en un chantaje, estamos en una mesa de negociación. Yihadistas avanzan en Irak y se adjudican el asesinato de 1.700 soldados iraquíes. Colombia reelige a Juan Manuel Santos. El mensaje de hoy es también para las FARC y el ELN, y es un mensaje claro. Este es el fin, y hay que llegar a él con seriedad y decisión. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Primer Café. Yo soy Ana María Salazar, Paco Abundi, Raimundo Riva Palacio. ¿Cómo les fue este fin de semana? Mucha información, bien, más allá del fútbol. Más allá del fútbol, sí hay. Más allá de sí, sí, sí hay. Mucho más. Sí hay, no nos damos cuenta. Sí. ¿No? La guerra en el norte de Irak. Cállate, ¿no? Sí. La guerra en el oriente de Ucrania. La guerra en las calles de Bogotá el sábado después de la victoria de Colombia. 3,000 riñas, 3,000 peleas en las calles de aficionados que estaban llenos de euforia, 3 muertos. 3,000 peleas callejeras en Bogotá. Porque ganaron. Todos por lo mismo, porque ganaron, pero fue la víspera de las elecciones en Colombia. De la reelección. Entonces también tuvo la parte internacional muy importante, bueno, la parte nacional, todo este pleito del PRD con el PRI y con el PAN y con el Partido Verde, porque en las comisiones avanzaron la ley energética. Vaya que estuvo movido el mundo fuera del fútbol. Y una nota medio marginal, pero creo que es relevante por el lugar, Kenia. Sí, claro. ¿Kenia o Nigeria? Kenia. Ataques terroristas en campos en resorts, ¿no? Sí. Que para Kenia es fundamental en términos turísticos. Porque además no se había dado. Exacto. Se habían dado, lo más cercano fue aquel atentado en el mall, hace ya como 2 años, y lo otro fueron más bien en lugares de kenianos, el mercado, el puerto. Pero esto sí es afectación aquí ya va turística. Directamente hacia el turismo. No, sí, y todo esto, claro, Raimundo, Paco, afecta a la economía y ya se está viendo el impacto en las bolsas. Las bolsas empezaron con una baja interesante. A ver si podemos ver la producción que nos pueda dar se complica mucho con lo de Ucrania. Platicábamos lo del norte de Irak la semana pasada, pero bueno, ya le hicieron perdón por la redundancia, Gazprom, que es este gigante de gas ruso, de decir, pues no le vamos a dar gas a Ucrania, se les acabó el ultimátum hasta que paguen. Entonces, para poder tener gas, $2,000 millones. O sea, no que lo vayan a negociar, lo quieren de inmediato. Quieren tú me das $1 y yo te doy gas por $1. Bueno, todos estos temas, que no salvo las elecciones en Colombia, no están en el PAN, ¿verdad? Sí. Ya hablamos mucho de que siempre nos miramos enormemente al ombligo, tan nos miramos al ombligo, que el punto número 1 en el PAI informativo que nos proporciona la agencia Intérite, con 22% de los impactos, es un boletín de la Secretaría de Hacienda de ayer, donde dice algo que dice cada semana, que las reformas van a captar más inversiones. ¿Hay algo nuevo en esto? No hay nada nuevo, pero así somos en México. 22% de los impactos. 21% de los impactos es todo lo que tiene que ver con la reelección por 4 años más del presidente Juan Manuel Santos en una Colombia dividida. Pero vamos a hablar de esto más adelante. 20% de los impactos tiene que ver con la ley secundaria de la reforma energética en esta discusión que mencionaba yo del PAN, este repudio del PAN contra lo que dice están haciendo de manera ilegal el PRI, el PAN y el Partido Verde al ir aprobando algunas partes de la reforma energética, de la ley secundaria de la reforma energética, fuera de reglamento. El senador Emilio Gamboa, que es el coordinador del PRI en esa Cámara, dice que no hay nada fuera de la legalidad y hoy la mesa directiva del Senado va a pronunciarse sobre
si las comisiones de energía y estudios sobre, es la comisión de estudios sobre leyes. Legislativos. Son estudios legislativos. Sí. En primera, porque hay una segunda, pero en la parte de estudios legislativos primera, van a decidir si lo que hicieron fue apegado a la ley. Hoy lo vamos a tener en la mesa directiva del Senado. Y nuevamente es un tema de procedimientos. Seguimos hablando de un tema de procedimientos, aunque se va avanzando ya en algunas aprobaciones, como el hecho que reclama mucho el PRD, que por qué se le va a imponer una multa de 3 millones de pesos a todas aquellas personas que no le permitan a un representante de la CFE ver su regulador de energía, ver su medidor de energía. Y sí parece una multa muy alta, pero bueno, para eso son las multas, son inhibitorias, porque si va alguien de la CFE y te dice quiero ver su medidor de energía, pues véalo. O sea, si tú le dices pues sí lo puede ver, no te cobran absolutamente nada, sí, ¿verdad? Entonces la multa, lo que dice la multa es cuántos están ocultando, los diablitos que le ponen, y no estamos hablando realmente de aspectos individuales, se refiere mucho a las industrias, que son en donde este tipo de multas sí tienen un impacto, no es aquel que... O el consumo de energía. El consumo de energía industrial, que es a donde va más dirigido este tema. Con 19% de los impactos es lo que se va a dar, algo muy importante esta semana. El Consejo Coordinador Empresarial ya anunció, se puede decir, que en estos días la Secretaría de Hacienda va a anunciar una serie de estímulos para el sector privado. Sí. Es lo que han venido negociando, no sabemos todavía por dónde van a ir los estímulos, pero con esto están conciliando posiciones derivadas de esta división y conflicto que tuvieron por la reforma fiscal. ¿Verdad? Y que busca tratar de compensar de alguna manera el impacto que se tuvo con la parte que se sigue teniendo, positiva. Que se sigue teniendo. Y es dar por hecho un diagnóstico de corrección. O sea, hay que corregir. Claro. Sin cambiar impuestos. Sin cambiar impuestos. No se sabe qué es lo que va a venir, lo que sí sabemos es lo que no va a venir. Sí. No va a venir una modificación de los impuestos. No, pero se van a crear incentivos. Probablemente venga algo en términos de deducibles, que estaban buscando mucho la parte de su deducibilidad. Y con 18% de los impactos, si a alguien se le había olvidado que en el PAN sigue teniendo discrepancias, pues dijo el presidente de la Comisión de Telecomunicaciones, el panista Javier Lozano, que no iba a haber posibilidades de que estuviera lista la ley de telecomunicaciones para el 19 de junio, la ley secundaria de la ley de telecomunicaciones. Pero el presidente del PAN dijo al mismo tiempo, Gustavo Madero, el presidente del PAN dijo que sí iba a estar lista el 19 de junio. Que ya es común, ¿no? Que es en el PAN, ¿verdad? Bueno, si dijéramos el PRD que también dice que no va a estar lista, pues es como normal. Pero que dentro del PAN no se pongan de acuerdo los panistas sobre temas tan importantes como esto, bueno, pues entonces pero tampoco no nos sorprendería, ¿no? Vemos que no han terminado de resolver sus asuntos internos. Este es el PAI informativo que tiene algunas cosas interesantes y algunas cosas tan extrañas como el 22% para un boletín que se repite cada semana. Y como única nueva nota es Santos ganó la elección. Porque todo el resto es al final notas que podrían haber sido del viernes y el jueves y el miércoles pasados. Oiga, vámonos a un corte comercial, regresamos. Vamos a hablar sobre la reelección de Juan Manuel Santos en Colombia. No se vaya. Ninis en México. Más de 6.2 millones de jóvenes no estudian ni trabajan. En su mayoría son mujeres. El dato útil para comentar en el café. Juan Manuel Santos fue reelecto como presidente de Colombia.
Santos, quien forma parte del Partido Social de Unidad Nacional, consiguió el 50.95% de los votos, mientras que su contrincante, Óscar Iván Zuluaga, del Partido Centro Democrático, solo obtuvo el 45% de los sufragios. Tras conocerse los resultados, el mandatario colombiano se refirió al proceso de paz que se debe seguir con las FARC, las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, para ponerle fin a 50 años de violencia en el país. El mensaje de hoy es también para las FARC y el ELN, y es un mensaje claro. Este es el fin, y hay que llegar a él con seriedad y decisión. Por su parte, el ex candidato Óscar Iván Zuluaga reconoció su derrota, pero dijo que su partido, el Centro Democrático, será una nueva alternativa para Colombia. Por convicción democrática, en primer lugar, felicitar al presidente Santos por su triunfo. La democracia consiste en esto. Hemos dado una batalla llena de ideas, de propuestas y de ilusión por Colombia. La segunda vuelta electoral de este domingo fue convocada desde el pasado 25 de mayo, cuando Zuluaga se impuso con el 29.26% de los votos frente a Santos, quien registró el 25.68% de los sufragios. El segundo gobierno de Juan Manuel Santos, que comenzará el próximo 7 de agosto, podría estar marcado por cambios que lo diferencien de su primer mandato. Hasta ahora, se han sacado adelante 3 de los 5 puntos de la agenda referentes al tema agrario, la participación en la política y el narcotráfico. Sin embargo, el mandatario colombiano ha hecho del diálogo con las FARC su causa política, ya que aún queda en discusión el asunto de las víctimas, la desmovilización, el desarme y el fin del conflicto. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y para conocer más de este proceso, vamos hasta Colombia con Diana Rodríguez de la Alianza Informativa Latinoamericana. Buenos días, Diana. ¿Por qué? A ver, te pregunto, ¿por qué fue que ya en esta segunda vuelta Juan Manuel Santos tuvo un margen mucho más amplio de lo que se esperaba? Hola, buenos días. Pues dicen los analistas que el presidente Santos tuvo un margen mucho más amplio y superó a Óscar Iván Zuluaga, quien había ganado la primera vuelta, por las adhesiones políticas que tuvo durante estas 3 semanas de campaña. Recordemos que Clara López, que fue una de las también ex candidatas presidenciales en la primera vuelta presidencial, se adherió a su campaña, y asimismo todos sus votantes, también las personas de izquierda como Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá, se unieron a la campaña de Santos, y esto resultó para él en mayor cantidad de votantes aquí, por ejemplo, en la capital, donde había perdido adeptos, y también en el Atlántico. Diana, cuando hablas del Atlántico, te refieres a las costas prácticamente en el Caribe. Ahí también hubo un gran avance del presidente Santos. Ha habido algunas críticas ya del expresidente Uribe, por ejemplo, que dice que fueron estas elecciones muy manchadas por la corrupción en términos de compra de voto, que fueron elecciones fraudulentas. ¿Qué tantas quejas y qué tantas denuncias en este sentido se registraron ayer y hoy al arrancar el día en Colombia? Bueno, pues con respecto a estas quejas de compras de votos, fue primero que todo el expresidente Álvaro Uribe quien lo había anunciado desde el pasado viernes, y ayer al culminar las elecciones se lo volvió a repetir. Dijo que estas elecciones habían sido manchadas por la corrupción, por la compra de votos y por la adhesión o la participación en política de funcionarios como alcaldes. Sin embargo, por ejemplo, Óscar Iván Zuluaga, una vez terminaron las elecciones, reconoció la victoria de Juan Manuel Santos, dijo que había sido una victoria limpia y que de eso se trataba la democracia, es decir, que ahí se puede evidenciar una ruptura entre el Partido Centro Democrático, pues Óscar Iván Zuluaga y Carlos Olmos Trujillo, quien era su fórmula vicepresidencial, dijeron una cosa, y Álvaro Uribe inmediatamente dijo otra, salió completamente a arremeter contra el presidente Juan Manuel Santos.
Aparte de esto, la misión de observación electoral ha dicho que aunque recibió algunas quejas por parte de los ciudadanos, las elecciones transcurrieron con total normalidad. De hecho, la registraduría tuvo los resultados otra vez en un tiempo récord, más o menos de 50 minutos, cuando se supo que Juan Manuel Santos había ganado la segunda vuelta presidencial. Diana, una de las explicaciones de la elección parece ser también que es el estilo que cada uno de los candidatos tuvo. Santos con un estilo más presidencial, con un estilo más sobrio, más serio, y Zuluaga parece que denotó una nota un poco más agresiva, más violenta, en particular durante el último debate. ¿Tú consideras que esto fue relevante para el resultado final? Bueno, pues sin duda para muchos el ganador en el último debate presidencial fue Juan Manuel Santos, en tanto que, como usted lo dice, Óscar Iván Zuluaga se dejó llevar por las emociones y empezó, digamos, a exaltarse durante el debate. Todo el mundo, después los grandes analistas y las personas que opinan en los medios de comunicación acá en Colombia, dijeron que Juan Manuel Santos ya tenía, o sea, se había llevado por delante a Óscar Iván Zuluaga en este debate. Sin embargo, se cree que esto no fue lo que determinó, digamos, los resultados en estas elecciones, sino las adhesiones que cada uno tuvo durante esas 3 semanas de campaña y las acciones, además, que tuvo. Recordemos que además Óscar Iván Zuluaga se vio envuelto, digamos, en el escándalo del hacker hace poco, y además Juan Manuel Santos anunció esta semana el inicio de la fase exploratoria de los diálogos con el ELN. Eso significa mucho para los colombianos que creen en la paz y que quieren conseguir esta paz de la que tanto habla el presidente Santos. Oye, Diana, el Óscar Iván Zuluaga sacó 42.21% de los votos, que es poco más de 6 millones de votos frente a más de 1 millón de votos tuvo el presidente Santos. Pero nos habla esta diferencia de una Colombia dividida. ¿Hay alguna indicación de qué es lo que va a hacer el presidente Santos en este segundo periodo para poder conquistar o persuadir a esos más de 6 millones de colombianos que no votaron por su proyecto de negociación con las FARC y con el ELN para que tenga un respaldo o cuando menos no tenga una oposición beligerante durante todo este proceso? Bueno, definitivamente desde la primera vuelta se observó, se pudo evidenciar la división que tenía Colombia, porque aunque hubiera ganado Óscar Iván Zuluaga, estaba muy reñida la votación, y eso mismo, digamos, pasó aquí en la segunda vuelta, aunque con un número más amplio de votos. Se dice que fue determinante, como ya les había repetido, digamos, el anuncio de la fase exploratoria de los diálogos con el ELN, y además las adhesiones políticas también fueron determinantes. Por ejemplo, aquí en el centro del país, en Bogotá, donde Santos había tenido tan poca votación en la primera vuelta, la izquierda, digamos, o representantes, grandes representantes de la izquierda, como la Unión Patriótica, como Clara López con el Polo, como Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá, como los progresistas, personas de la Alianza Verde también se unieron al candidato Juan Manuel Santos, y eso fue determinante para los electores que habían votado por esas fuerzas políticas en la pasada vuelta presidencial. Por ejemplo, Clara López se la jugó esta vez por apoyar a Juan Manuel Santos abiertamente en campañas, con comerciales, con mensajes a la gente, y ella había obtenido una amplia votación en la primera vuelta presidencial. Esto fue definitivamente lo que hizo ganar a Juan Manuel Santos en esa segunda vuelta. Oye, Diana, pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta mañana aquí en El Primer Café desde Bogotá. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que estén bien. Eso fue Diana Rodríguez de la Alianza Informativa Latinoamericana. Oye, ¿qué impacto tuvo este apoyo de la izquierda? Al final son quienes les dieron los votos. Sobre todo porque venían de una crítica muy acérrima, muy severa. Es decir, todos estos candidatos que al final se aliaron se metieron en el mismo discurso de la guerra o la paz. Sí, ese fue porque a final de cuentas el Álvaro Uribe, que en verdad era el que estaba detrás de la campaña de Óscar Zuluaga, que ahora es senador, también hay que decirlo, el expresidente ahora es senador de la República. Desde marzo pasado. Sí,
pues fue el que estaba tratando de crear esta brecha en el sentido de que no podemos seguir en un proceso en donde el tener un proceso de paz en donde básicamente, según Álvaro Uribe, se les estaría perdonando pues todos estos delitos de pues décadas, estamos hablando ahora, de 60 años. Ya dijo Juan Manuel Santos que eso no va a suceder, pero interesante es cómo el establishment sigue siendo antiguerra. Sí. O sea, si no ha habido este respaldo de la izquierda, como el de Clara López, que fue candidata, y el respaldo de quien fue guerrillero del M-19, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, no hubiera tenido la fuerza Juan Manuel Santos para derrotar a Óscar Iván Zuluaga. Hubiera estado mucho más complicado si hubiera vuelto a dividir el voto entre, digamos, la parte establishment liberal y la izquierda, y quién sabe quién sería presidente en este momento, porque lo que sí está muy demostrado con los datos hasta este momento es que fueron ellos los que le dieron, como nos decía Diana, inclinaron la balanza, dándole todo el respaldo de sus electores. ¿Por qué la izquierda y por qué un exguerrillero iban a apoyar este proyecto? Pues porque vienen exactamente del mismo campo ideológico estratégico en el cual se encuentran las FARC, en el cual se encuentra el Ejército de Liberación Nacional. Es un proceso interesante el que ha vivido el presidente Santos, que fue ministro de Defensa del presidente Álvaro Uribe, y que en su campaña dijo que iba a continuar el urbismo, que iba a mantener esta línea de combate frontal a las FARC y a las guerrillas en Colombia, y que a lo largo del tiempo pues rectificó la posición. Y esto es lo que suelen hacer los políticos. Si un camino están viendo que se agote, que no tienen ninguna posibilidad, puede darse el momento en que dicen, pues vámonos por el otro camino, y esta reelección pues es realmente un referéndum para esta política de un tema, paz, que eso me parece interesante y hace que puedas distinguir muy bien lo que es el diagnóstico, que se confunde mucho con lo que es la estrategia. Una parte de la reflexión durante esta elección es por qué Santos no se mete a hablar de sus logros en lo económico, están creciendo 4.3, sí, ¿por qué no se mete a hablar de otras políticas públicas sociales que ya empezaron y que dice que van a reafirmar ahora? ¿Por qué se mete en un solo tema? Y esto es un tema absolutamente estratégico. Es decir, la razón es estratégica. Esto lo va a definir y se lo jugó toda una sola carta. La guerra o la paz. La novela de Tolstoy. Y ahí está, ¿no? Y ahí está su discurso. Fíjate, la elección en la primera vuelta fue de 60%. Colombia siempre ha tenido niveles de abstención muy altos, pero lograron reducir 7 puntos porcentuales el abstencionismo. Y bueno, votaron 47% de los colombianos, sigue siendo un abstencionismo increíble. Otra vez, para México una presidencial o cualquier ejecutivo sería una crisis. Claro, claro. Aquí, un promedio aquí que 40%, 38%. En una intermedia. Es decir, nosotros en nuestras intermedias tenemos lo que ellos tienen en la presidencial. En México, en una presidencial, cualquier ejecutivo, gobernador, presidente, es de 60%. Sí. La participación. La participación, sí. Ahora, Alexia Barrios nos comenta, triunfo histórico del pueblo colombiano contra el intervencionismo de Estados Unidos en política interna de ese país. Yo no estoy tan seguro. O sea, para Estados Unidos, y yo te diría para la región, o sea, ¿por qué importa tanto las elecciones en Colombia en este momento? Importa por lo que está pasando en Venezuela, ¿sí? Era muy probable de que si fuera electo Óscar Zuluaga, la posición de Colombia ante Venezuela iba a ser mucho más fuerte, mucho más contundente, mucho más, podría ser hasta más bélica, porque han tomado una posición muy, muy fuerte en contra de, bueno, en su momento Hugo Chávez, pero ahora Nicolás Moreno. Entonces, el haber sido electo Óscar Zuluaga, se abría una posibilidad muy importante de que hubiera habido hubiera un enfrentamiento bélico, por lo menos en las fronteras, era uno de los análisis. Ahora,
quién quería o no quería Estados Unidos. Yo creo que a final de cuentas lo que quiere o lo que estaría interesado Estados Unidos y yo creo que el resto de la región es una negociación de paz con la FARC y con ELN. O sea, la paz quiere es... Estados Unidos es una estabilidad en una región donde no debería tener problemas. Ya Exacto. lo dijo en el libro y en la entrevista con Diane Sawyer, la ex canciller de Estados Unidos, Hillary Clinton, cuando le preguntaron sobre Hugo Chávez, que si era una amenaza, dijo, no, amenaza no, es un estorbo. Sí. Así es, ¿por qué lo dice de esa manera? Que es muy despectivo, eso es cierto, porque para el nivel de conflicto que tiene Estados Unidos, realmente lo que sucede en Venezuela pues es un distractor, no es una amenaza a la seguridad nacional, porque Venezuela no es el país fuerte en América del Sur, sigue siendo por mucho Brasil, que es el balance y es el factor de estabilidad para la parte sur del continente americano, pero sí generan tensiones. Entonces, si llega Óscar Iván Zuluaga, pues si hubiera llegado, era la política de Uribe. Yo no sé si hubiera habido conflicto, yo no lo creo, pero sí hubiera sido permanentemente una tensión con Venezuela y una participación mayor de la diplomacia de Estados Unidos y de otros entes políticos como el propio Vaticano, que está metido directamente en la negociación dentro de Venezuela. Ahora, en el discurso de reconocimiento de Zuluaga llama la atención los términos que utiliza porque se asume como movimiento uribista. Claro. No habla de su partido, no, dice estos casi 7 millones de votos merecen respeto porque representamos ahora el movimiento uribista más importante. Por eso va a ser muy importante qué es lo que hace Juan Manuel Santos para llegar a esa población, porque son muchísimas personas. Es como la mitad del para país. No, es 43% del país. Dicen no es 30%, como aquí hemos visto en las últimas elecciones, donde el mandato presidencial lo rebate directamente un 30% de la población. Aquí es 43% de la población, casi la mitad del país, que dice, no estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué vas a hacer para que no nos sintamos tan agraviados? Seguramente el resultado es la declaración de Juan Manuel Santos de que no va a perdonar crímenes. O sea, aquellas FARC o ELN que cometieron crímenes sí van a ser juzgados. No reconozco enemigos. Sabes que hace un año estuve en Colombia y están hablando de este proceso, o sea, cómo se va a manejar el proceso de paz, considerando que podrían tener que poner en la cárcel por lo menos 300 personas. O sea, para que esto pudiera ser una negociación con cierto nivel de credibilidad, están hablando entre 150 y 300 guerrilleros. A lo mejor eso se reduce. Sí, tendría que ser un proceso como el argentino, más cercano al argentino que al sudafricano. Pero sí ya tendrían que, lo que podría hacer fracasar este proceso de paz es exactamente eso, o sea, el no prepararse ante la eventualidad de pues todos los guerrilleros que van a tener que darle algún apoyo social, o sea, crear estos programas sociales que a veces funcionan y no funcionan. 2, tener las estructuras en donde meter a los guerrilleros o a los líderes guerrilleros para pues porque se van a tener que entregar, y 2, un proceso, o sea, juicios en donde tendrían que comprobar sus delitos. Y 3, el proceso de poder darle credibilidad a una negociación en donde es muy fácil, de una forma muy fácil se puede descarrilar matando 2 o 3 personas, que fue lo que sucedió. No mataron 2 o 3 personas, mataron una cantidad de guerrilleros que habían entrado en este proceso de paz. Entonces, del dicho al hecho, se comentaba en ese momento, pues hay mucho... Y eso como solución también marca una diferencia o un perfil entre los candidatos. Sí. En un artículo muy interesante en un perfil del país de este fin de semana, comparaba cómo las biografías de ellos los llevaban a estas políticas o a estas posiciones, y en particular hablaban de cómo había cambiado Santos cuando había sido ministro de guerra. Y cómo a partir de ir y salir al campo literalmente a ver qué era lo que sucedía en la Colombia rural, se fue sensibilizando. Y parte de su rompimiento con Uribe se explica de esa manera. Él sí cambió, Uribe no. Y Zuluaga sigue siendo esta posición dura, esta posición pues del más uribista, ¿no? El que sigue la misma línea dura, el que no se sensibilizó. Y en el discurso de Santos, creo que la diferencia respecto a su administración anterior dice,
también tenemos que tratar lo social. Bueno, y además, porque si no social no resolvemos. vamos y abrió la negociación con el ELN, o sea, el otro grupo guerrillero, una semana antes de las elecciones. O sea, eso lo tenían muy bien calculado, de que el número de colombianos que están más a favor de una negociación de paz... Era su apuesta, ¿no? Era el todo o el nada. Sí. De otra manera, no hubiera anunciado, hubiera esperado. Que las explicaciones que todas se derivan de esa. Es decir, guerra o paz, los respaldos son de guerra o paz, ¿no? El problema de la definición de las pláticas en Cuba, que fue un problema de Zuluaga, es guerra o paz, y finalmente un tema de formato de imagen mesurada contra otro más rebelde, ¿no? Pero se deriva de la misma estrategia. Vamos a ver, es un proceso de paz que se está... Ahora, en términos ya a pie de tierra, tiene toda la razón, no había manera, cuando uno conoce un poco la forma como tienen penetración, arraigo e información las guerrillas en Colombia, pues puede entender que era una guerra sin fin, que bueno, las FARC son las guerrillas, la guerrilla en activo más longeva que existe en el mundo. Estamos ya viviendo un proceso de movimientos armados en Colombia de casi 60 años, con, yo decía, con arraigo, con penetración, con control territorial, con un manejo de la información, por ejemplo, del Ejército de Liberación Nacional, que es el que le pone las bombas a los oleoductos y los gasoductos, con información tan fresca como que es de la semana pasada la información que pueden llegar a tener. Entonces sí hay una penetración de las estructuras de poder de las guerrillas que les han permitido poder ser tan eficientes y al mismo tiempo con una ideología de guerra popular prolongada han ido generando toda esta base, toda esta asidera social y política en Colombia. Oye, comentaba Raimundo que Juan Manuel Santos viene la semana que entra. No, viene esta semana porque hay una reunión en Nayarit, en Punta Mita, de los países latinoamericanos que están vinculados al Pacífico, todas estas negociaciones comerciales sobre el Pacífico, y el presidente pro tempore es Juan Manuel Santos, y viene a México a esta reunión en Punta Mita a entregarle la presidencia pro tempore a el presidente Enrique Peña Nieto. Está muy contento. Bueno, ya hablaron por teléfono, va a llegar feliz, ahora sí se va a solear un poco. Vamos aquí regresando a México, el PRD pidió al presidente del Senado, Raúl Cervantes, que determine la legalidad del método de discusión de la reforma energética. Sin la presencia del PRD y el PT, las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos Primera del Senado avalaron el segundo paquete de las leyes secundarias de la reforma energética. En una sesión de 58 minutos, los legisladores del PRI, PAN y Partido Verde aprobaron en lo general y en lo particular los dictámenes que crean las leyes de las industrias eléctrica y geotérmica, así como las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales. Sin embargo, los legisladores del Sol Azteca reiteraron que el método de trabajo es ilegal, por lo que anunciaron que no regresarán al debate en comisiones. Informaron que retomarán la discusión hasta que el dictamen sea votado en el Pleno. Ahora el Partido Acción Nacional no está de acuerdo que nosotros regresemos. El Partido Acción Nacional quiere desahogar los asuntos sin el PRD. Él ha puesto esta condición al PRI y el PRI la ha aceptado. Las bancadas del PAN y el PRI negaron dichos señalamientos. El PAN no les pidió que se salieran de la sesión, nosotros no les vamos a pedir que regresen. Los que sí quisimos impulsar un nuevo modelo energético, no estamos en un chantaje, estamos en una mesa de negociación. De acuerdo con el proyecto de dictamen, la Ley de la Industria Eléctrica tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable del sector y garantizar su operación continua, eficiente y segura. Además, faculta a la Secretaría de Energía a formar asociaciones o celebrar contratos para llevar a cabo las actividades de la industria eléctrica. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, aparentemente fue tal la discusión que estábamos comentando el viernes en la noche en el programa de radio, casi se agarran de a golpes, o sea que fue una discusión muy fuerte, la salida del PRD,
pues es parte de una estrategia de no solamente una estrategia fallida de tratar de detener esta discusión, pero sí es una estrategia muy importante para ellos en términos del consumo interno dentro del PRD, para poder demostrar que por lo menos se hizo un intento contundente de detener estas discusiones, y se habló de que hasta están amenazando de protestas masivas en las calles, que también se ve un poco difícil en bueno, este ya momento. vimos su última propuesta masiva Pues que sí. ya ha perdido mucho gas este tipo de manifestaciones, y no hay mucho, ya cada vez es mucho más refractaria la población sobre estas protestas, ¿no? Bueno. Lo hemos visto en la última marcha de los maestros, hace unas 2-3 semanas. La forma como la hicieron fue: ya no vamos a meternos en un problema con la gente porque nos trae negativos. Hicieron su marcha, hicieron su protesta, expresaron lo que tenían que hacer, pero realmente no alteraron de una manera tan brutal como el año pasado lo hicieron. De tal forma que siguen en sus negociaciones, pero cuando menos ya se han reducido un flanco, que era la población. Aquí el PRD me da la impresión que es un tema que están debatiéndose internamente quién puede mantener la franquicia de la izquierda en las próximas elecciones, porque Andrés Manuel López Obrador cada vez da un pasito más, un pasito todavía un poco más allá. Acaba de decir en este fin de semana, pues ahí voy para el 2018, ¿no? Ha ido cambiando de no sé si viva para el 2018 a si me siento bien, voy por la candidatura a... La tercera es la vencida, ¿eh? Es decir, va en la medida en que él va subiendo su posicionamiento, pues te refleja, o me parecería, entendiendo un poco, nada más un poco, Andrés Manuel López Obrador, que está viendo la debilidad de la corriente no izquierda, que son los conocidos chuchos, en el control del partido. Y en esta convocatoria, no sé si el PRD está confundiendo lo que pueden ser niveles de opinión, que se queda a ese nivel en contra de la reforma energética, a niveles de movilización. Exacto. Que para pasar de una cosa a la otra hay un trecho muy amplio. Y el reclamo del PRD también ante Andrés Manuel López Obrador de haberse hecho esta división, en por lo menos haber tratado de hacer un esfuerzo coordinado en contra de lo que los dos partidos, o sea, lo que está Andrés Manuel de acuerdo y lo que está el PRD de acuerdo, era esta reforma energética. Pues sí, nada más que si Andrés Manuel López Obrador piensa que esta dirigencia realmente está mucho más vinculada al gobierno que a la izquierda y dice que con ella no voy, es absolutamente legítimo. Yo creo que este es el gran dilema que tiene la corriente de los chuchos, que son los que controlan las dos cámaras, que son los que tienen la posición más beligerante, y que sin embargo, como sucedió el fin de semana, si ya dicen los otros partidos, mira, vamos a actuar dentro de la ley, vamos a ver si fue dentro de la ley, pero contigo o sin ti, de cualquier manera, ya sabíamos que la reforma energética iba a tener tu oposición y nos seguimos para adelante. ¿Cuál es el punto crítico que me parece es en el que se encuentra esa corriente de los chuchos? Que o resuelven de una manera política cómo ganan o cómo pueden capitalizar algo de lo que están haciendo, o lo que va a suceder es que los excluyen por completo, y entonces la crítica a ellos va a ser: ya ves, y te acostaste con todos ellos en el Pacto por México. ¿Qué es lo que ganaste? Que en el momento de la verdad simplemente dijeron: oye, ¿sabes qué? Te vamos a hacer un lado. Entonces sí creo que aquí la corriente no izquierda no se está jugando la ley secundaria de la reforma energética, se está jugando realmente quién el próximo año, exactamente, en la definición de la izquierda, quién se queda con la franquicia de la izquierda, si no de manera terminante las próximas elecciones por el tiempo, sí para el 2018. Ahora, nuevamente se convierte en una especie de códigos y señales de me paro de la mesa y nos vamos al pleno, y cuando, hasta donde entiendo, algunos especialistas dirían, el PRD debería estar preocupado por los controles de estas leyes secundarias, por la creación de órganos, es decir, porque la batalla. Están no en ese debate. Están precisamente en el debate de los símbolos y del control de la izquierda. Yo creo que y también el problema del PRD era de haberse quedado en la mesa para discutir aquellos artículos que particularmente tienen que ver con el control y supervisión y transparencia de todos estos contratos. Hubiera sido un reconocimiento
de todo el proceso. O sea, hubiera sido de una forma u otra, darle credibilidad a una ley que básicamente ellos quieren que no Pero se apruebe. es como lo haces, o sea, si sabes que al ser ley secundaria, pues es la mitad más uno con lo que pierdes, ya perdieron. Realmente no tienes muchas posibilidades para poder frenarla. Lo que sí puedes es influirla, en lo que tú decías, Paco. A ver, si esto va a ser inevitable, ¿de qué manera se capitaliza que establezcamos controles para que no haya una oceanografía en el futuro? Exacto. Para que no haya este tipo de abusos, este tipo de situaciones oscuras, por no llamarlas de otra manera, y que se cuide precisamente pues, lo único que tiene, bueno, no lo único, pero algo tan importante que tiene el país como patrimonio, que son sus hidrocarburos. Y finalmente la misma estrategia en diferentes formas. Cuando empezaron con el dilema de o fútbol o debate, así como, ¿cómo? ¿Desde cuándo estamos en una democracia de vínculos abiertos donde la gente, porque esté interesada en el debate, no tiene representantes? Para eso están los representantes. Ese es el sentido, ¿no?, clásico de que se preocupen. Es una democracia representativa. Sí, claro. O sea, los que deben de trabajar son ellos, no la gente. Pero en ese falso debate es poner como si de veras la ciudadanía tuviera algún mecanismo para que en el momento que se entera de algo lo puede accionar o lo puede activar y tiene que estar en el debate. Es una serie de falsos dilemas, me lo parece, en términos de cómo funcionan los mecanismos con los que se gobierna y se toman decisiones contra lo que está diciendo, yo creo, esta izquierda. Sí, la izquierda se maneja ni siquiera conceptualmente en lo que ya en algunos países, como en Europa, se le conoce como democracia líquida, que es ya, así se le conoce, cuando la ciudadanía, o sea, reconociendo todos los nuevos actores sociales y políticos que existen fuera de los partidos, fuera de las instituciones, sí están creándose ya mecanismos para que una sociedad organizada pueda influir. Pero no existe eso en México. Por eso es este falso debate. Entonces, el PRD actúa como si hubiera en México una democracia líquida, cuando ni siquiera conceptualmente la gran mayoría de ellos entiende todavía esta siguiente fase, que quién sabe cuándo llegue, pero llegará de un sistema de organización democrática. Bueno, vámonos a nuestro tema para comentar del fin de semana. Se agrava la crisis en Irak. Se dieron a conocer estas imágenes impactantes de una matanza colectiva de lo que parece que son soldados iraquíes. Veamos. El grupo Estado Islámico de Irak y el Levante continúan con la tensión en Irak. Este fin de semana bombardearon la localidad de Tel Afat, cerca de la frontera con Siria. El saldo, al menos 5 muertos y 35 heridos. A ello se suma que este grupo extremista se adjudicó el asesinato de por lo menos 1.700 soldados iraquíes. Esto luego de que se difundieran fotografías de una matanza colectiva. Además, dieron a conocer videos de sus incursiones aéreas contra blancos estratégicos. Pero el gobierno iraquí no solo tiene que enfrentar dicha ofensiva militar, sino también a terroristas suicidas. Este domingo, un atentado en Bagdad dejó por lo menos 9 muertos y otros 20 lesionados. Tal crisis ya pisó el Vaticano. Después de su oración dominical, el Papa Francisco pidió seguridad, paz y reconciliación para el pueblo de Irak. Sto seguendo con viva preoccupazione gli avvenimenti di questi ultimi giorni in Iraq. Invito tutti voi ad unirvi alla mia preghiera per la cara nazione irachena, soprattutto per le vittime e per chi soffre maggiormente le conseguenze dell'accrescersi della violenza. A su vez, cientos de voluntarios se han ofrecido para unirse al ejército y a milicias integradas por civiles para defender su territorio. دعوة المرجعية دعوة صادقة وأمينة للحفاظ على وحدة العراق وهذا الوقت هو مطلوب من المرجعيات حث الشعب على المقاومة وعلى الجهاد وعلى حمل السلاح. Además, el gobierno estadounidense anunció que va a evacuar a parte de su personal en la embajada de Bagdad. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Esto obviamente va a ser uno de los grandes temas de la semana. Por una parte,
este conflicto ya está impactando a los mercados, es parte de la razón que hemos visto una baja en las últimas horas de varios de los mercados mundiales. Está cambiando la discusión en Estados Unidos sobre Irán. Ya ves que había iniciado Barack Obama una negociación con Irán sobre su capacidad nuclear, pues ahora están diciendo, ¿saben qué? Los republicanos que estaban criticando a Barack Obama por esa negociación, ahora están diciendo, ¿saben qué? Tenemos que sentarnos con los iraníes a hablar específicamente sobre este tema porque les afecta a ellos y tal vez van a poder encontrar una coalición ahí en contra de este grupo. No les afecta a ellos. Históricamente los iraníes han financiado a estos grupos. Pero no este. Pero no este. Bueno, han financiado estos grupos en esta eterna división de chiitas contra sunis derivado de un mal diseño, un diseño ante copas de vino entre Francia e Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que trae de muchas maneras estos problemas. Y por esa razón, como tú decías, Paco, es que este frente ya es un frente islamita Irak-Siria. Pues se declaran como Estado. Entonces, estamos hablando de este tipo de unificación territorial, cultural, histórica que tienen. ¿Cuál es el problema? Pues sí necesitan a Irán como un factor de equilibrio. Estados Unidos necesita pactar con Irán como un factor de equilibrio para resolver hoy podemos decirlo claramente, tontería estratégica de George W. Bush de meterse a Irak y derrocar a Saddam Hussein. Su padre, que estuvo en los suburbios de Bagdad, no lo hizo porque al momento de quitar a Saddam Hussein no tenían con quién reemplazarlo. Sí. Bueno, pues ya se vio que el hijo Bush tampoco tenía con quién reemplazarlo, pero le ganó las ganas y el odio de tumbarlo y tiene metido a Obama, al presidente Obama, en el dilema que él no comenzó. Ya el Departamento de Estado ordenó la evacuación de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad. Cuando uno sabe que la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, como los organismos internacionales, como todas las embajadas, están dentro de una zona murallada, blindada, y que esa zona blindada ya no sea segura, quiere decir que la guerra interna ya tocó las puertas de la capital. Esa embajada es una de las embajadas que está en situación de guerra. O sea, no es una embajada donde vienen familia, traen a sus familiares, traen a sus hijos. Es una embajada donde están los que tienen que estar. Es una embajada, aunque es muy grande, es una embajada en donde tienen los que tienen que estar. Y es una fortaleza. Es una fortaleza. Entonces, si una fortaleza dice hay que empezar a evacuar la fortaleza, es que tu fortaleza sí puede caer. Ya el presidente Obama dijo, no vamos a meter fuerzas terrestres a Irak, es decir, para que no se me pongan nerviosos en Estados Unidos, y están evaluando qué tipo de acción van a tomar, y el tipo de acción solamente se ubica en la utilización de drones. En la utilización de drones y en la negociación con Irán, y también van a tener que hacer una negociación distinta, van a tener que meterse en Siria. Sí. Aquí lo que no quería Estados Unidos, que estaba dejando que las fuerzas rebeldes en Siria fueran debilitando, degradando al presidente sirio, que no lo pudieron hacer, y bueno, van a tener que volver a replantear con esas personas con las cuales no quisieran sentarse a la mesa, pero viendo costo-beneficio, que es más importante. En esta parte de Irak, tú lo mencionabas, Paco, es la segunda región petrolera más importante. El norte, ¿no? Más importante de Irak. Y el segundo productor del OPEC. Entonces, cuando dicen los mercados, pues por supuesto, pues esta es la razón. Exacto. En cobertura me llamó mucho la atención la del Washington Post, porque en su encabezado y en un mapa te dan una idea de la gravedad. Dice, hablando del desalojo como de la embajada, como la primera vez que decrece el personal en Bagdad desde la invasión de 2003. Sí. Y segundo dato, en un mapa me parece muy útil para hablar de la República, del Estado Islámico, Siria, bueno, ves Siria, ves el norte de Irak y dices, claro, esto tiene un sentido logístico y estratégico. Por eso mencionaba lo del reparto de la delimitación de fronteras que hicieron Francia y el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial, que destrozaron el Medio Oriente. Y también es un fracaso de la capacidad de Barack Obama, o lo que trató de hacer Barack Obama con su política de fortalecer las instituciones,
lo suficiente como para que pudieran salir de Irak. Lo que acabamos de pero ver es un muy fracaso. difícil crear un estado No, pero en aquí una el década, ejército, o sea, mataron a 1,700 soldados. O sea, en esta masacre todavía no sabemos cuántos, porque no han podido comprobar la veracidad, pero se no ve. sabemos si la fotografía es real. Tiene que ver con lo que dice. Lo que sí es que todos los medios en el mundo la están difundiendo. Nos vamos a un corte, no se vaya. Pero grave. Esta semana en su revista Cambio, detonante económico. Además de fortalecer la presencia de México en Europa, el presidente Enrique Peña Nieto concretó acuerdos con España y Portugal para impulsar el crecimiento del país y comprometió al Papa Francisco a visitar México. Recuerde, busque su revista Cambio. Ninis en México. El 17% de los jóvenes no estudian ni trabajan. Solo 2 de cada 10 concluyen sus estudios universitarios. El dato útil para comentar en el café. Grandes emociones se vivieron este fin de semana durante la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. Ayer la escuadra argentina logró la victoria frente a Bosnia-Herzegovina con un marcador de 2-1. Lionel Messi fue el encargado de firmar el triunfo con un golazo en el estadio de Maracaná, en Río de Janeiro. Francia fue contundente con su presentación en la cancha derrotando a Honduras, 3-0. Mientras que Ecuador perdió ante Suiza 2-1 en el cuarto día de esta justa futbolística. El sábado la Arena Pernambucano de Recife acogió el duelo donde Costa de Marfil venció a Japón. Los nipones abrieron el marcador, pero la escuadra africana remontó 2-1. En otro encuentro, Italia batió 2-1 a Inglaterra. Los italianos abrieron el marcador, pero en el segundo tiempo apareció Super Mario Balotelli, quien definió el triunfo para la escuadra azurra. La selección de Costa Rica sorprendió a Uruguay tras un marcador de 3-1 en el Estadio Castelao. La anotación que definió el triunfo costarricense fue obra de Marcos Ureña al minuto 81. Igual de sorprendente fue la actuación de Colombia sobre Grecia. La escuadra colombiana regresó tras 16 años de ausencia y ganó 3-0. El viernes la Arena Pantanal fue el escenario de la victoria de la selección chilena sobre Australia. Ahí, los chilenos marcaron 3-1. El debut del actual campeón mundial no pudo ser peor. Holanda destrozó a España con una goliza de 5-1. Y finalmente, con un gol de Oribe Peralta, México logró imponerse 1-0 sobre Camerún, en un encuentro en el que quedó evidenciado el papel del arbitraje. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Yo quiero resaltar los equipos de Croacia y Bosnia que perdieron este fin de semana, pero estos son los hijos de la guerra. O sea, hace 20 años estos dos países están en guerra y están en el Mundial, hay que resaltarlo, ¿verdad? Hace 20 años eran un país. Estas eran regiones en la vieja Yugoslavia, en la guerra de los Balcanes. Oye, les vamos a traer en esta semana cómo han cambiado los momios, porque ha habido muchas sorpresas. Esta victoria de Costa Rica sobre Uruguay pues va a modificar por completo no la posición de Costa Rica, sino la posición de Uruguay, pero sobre todo esta debacle de España en su juego contra Holanda, no únicamente por la derrota, sino por la manera como se vio. España, pienso yo, se va a derrumbar en los momios. Hoy vamos a ver cómo están Alemania y Portugal, y al cerrar este juego de Alemania y Portugal, vamos a ver con el desempeño de Argentina si se modifican las apuestas sobre quién va a ganar el Mundial, que estaban, eran Brasil, Argentina, Alemania y España. Esos eran los 4 equipos que
figuraban en todas las principales lugares de las casas apostadoras. Vamos a ver cómo se movieron, si es que se movieron para esta semana. Alguien va a perder mucho dinero. Se nos acabó el tiempo. Nos vemos mañana de nuevo aquí en el primer café, Raimundo, Paco. Que tengan ustedes, que tengan muy buen día. Supongo.